están? Yo soy Bárbara Coello, bienvenidos una vez más a Metanoia, el podcast. El día de hoy tenemos como invitado al joven Alejandro Brito, quien es coordinador de adiestramientos de Exploradores del Rey del Distrito Caribe. Así que Alex, bienvenido a Metanoia, el podcast. Muchas gracias, Barbie. Gracias a Dios que estamos aquí. Muy bien, pues bueno, cuéntanos primero quién eres, a qué te dedicas, cuántos años, soltero, casado, todo lo referente a ti. Muy bien, pues tengo 29 años, estoy soltero. Gracias a Dios, pues hasta ahorita hemos estado trabajando en el distrito como coordinador de adiestramientos. Básicamente el trabajo que hacemos ahí es encargarnos de apoyar a los coordinadores distritales también, que son, digamos, el coordinador distrital Samuel Góngora, el coordinador que también es el secretario administrador, que es nuestro hermano Alberto Pérez también, Junior. Y ellos se encargan de gestionar todo lo que viene siendo exploradores a nuestro distrito, y yo los apoyo en el área de todas las capacitaciones que se tienen que dar para cada una de las iglesias que quieren saber más sobre el ministerio. Entonces, a lo largo del tiempo que hemos ido aprendiendo sobre Exploradores del Rey, que han sido muchísimos años, yo casi toda mi vida he pertenecido a Exploradores del Rey desde que era pequeño, tenía creo quizá como 12 años. Okay. A partir de esa edad yo empecé a trabajar en Exploradores estando como alumno, luego fui creciendo a estar a cargo del destacamento de mi iglesia. Y poco a poco con el tiempo fui capacitándome hasta este día estar con ellos trabajando, que de hecho pues son amigos míos de toda la Toda la vida. vida, claro. Y ahorita estamos enfocándonos en expandir el ministerio en todo nuestro distrito. Entonces, estos últimos meses hemos estado teniendo juntas con varias iglesias, con varios hermanos que quieren aprender más sobre Exploradores del Rey, y hemos estado apoyándoles para darles toda esa información. Muy bien, ahorita nos vas a contar un poquito qué es Exploradores del Rey, pero antes que nada me gustaría saber, porque sé que por aquí empieza esta historia, y es, cuéntanos tu conversión, cristiano desde cuna, en qué momento, cuéntanos. No, pues es algo bastante interesante porque, de hecho, siempre que me hacen esa pregunta, yo siempre le doy gloria a Dios por todo lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Creo que toda mi familia lo hace, porque realmente nosotros desde pequeños, no éramos cristianos. O sea, nuestra familia estaba en el catolicismo. Ujú. Mi papá 100% católico, hasta que poco a poco, empezaron a cambiar las cosas, pero todo cambió porque la familia de mi mamá, ellos sí son cristianos. De hecho, mi abuelito es pastor. Ok. Entonces, mi mamá cuando se juntó con mi papá, dejó un poco el evangelio, se alejó. Después de unos años, cuando nosotros empezamos a crecer, si no estoy mal, tenía yo creo que como 6 años cuando empezamos a asistir a una iglesia cristiana. Mi papá por un lado y ella enfocada en el evangelio con nosotros. Entonces empezamos a asistir en la iglesia que estamos asistiendo el día de hoy todavía, Excelente, que es el perfecto. Templo Monte Oreb, ahí con el pastor Florencio. Y estábamos empezando desde pequeños, empezamos a crecer ahí en la iglesia, pero mi papá todavía no se acercaba al evangelio, hasta que hubo un tiempo en el que él empezó a asistir un poco regularmente, y hubo un momento muy difícil en nuestra familia, porque mi papá no pudo acercarse del todo a las cosas de Dios. Okay. Entonces ahí fue donde mi mamá tuvo que tomar una decisión muy difícil de pues seguir adelante con nosotros tres, porque somos Solos. 3 varones. Entonces Okay. ella pues tenía que trabajar, echarle ganas, y pues se metió a trabajar tiempo completo. Y nosotros tres todavía estábamos pequeños, yo creo que tenía como 10 años o 12 cuando empezaron a pasar esos problemas. Y a partir de eso, nosotros empezamos a tener una necesidad de buscar de Dios personalmente. O sea, desde Fue niño algo, fue como ajá, personal, fue algo independientemente que ibas a la personal, iglesia. independientemente, porque habían tantos problemas en casa que nosotros buscábamos algo que nos llenara, algo que nos hiciera felices, porque sí teníamos varios así conflictos que pues mamá está trabajando, papá pues no sabemos dónde está, qué está pasando, hasta que poco a poco Dios empezó a llamarnos a través del Ministerio de Exploradores del Rey. Y fue algo que ahí de verdad nosotros decimos, cómo obra Dios para hacer las cosas? Porque mi mamá nos decía, no falten a sus clases de exploradores del rey. Yo no voy a estar con ustedes. Yo no los veo, yo no los puedo cuidar. Ustedes tres están juntos. Mi hermano mayor era el que más estaba al ¿Qué tan mayor pendiente de era? las cosas. Yo creo que él tenía como 16 Ok, años, ok. quizá.
y él era como que estaba más al pendiente de nosotros. Okay. Y cuando empezó a pasar todo eso, pues él decía, no, pues pues vamos a exploradores. Porque también había un líder que lo llamaba y le decía, no, vente Juan, vente, vente. Mi hermano Juan José el mayor, Okay. Andrés el menor. Entonces, cuando empezamos nosotros a llegar a la iglesia, porque mi mamá pues estaba trabajando, Ujú. empezamos a hacerlo a través de Exploradores del Rey. Okay. Entonces ahí fue donde comenzamos nosotros a tener una experiencia más cercana a Dios a través de este ministerio. Y Ok. realmente solo asistíamos a Exploradores del Rey. O sea, nosotros no A asistíamos los a demás ninguna servicios. otra actividad de la iglesia. Okay. Así fue como comenzó. Okay. De forma general, cuéntanos qué es Exploradores del Rey. O sea, ¿a qué ibas a Exploradores del Rey con tus hermanos? Muy bien. Entonces, Exploradores del Rey es un ministerio que trabaja de la mano con líderes adultos y con niños varones. Puros varones. Entonces, puros varones. Ahorita se está dando mucho la oportunidad de que Exploradores del Rey siga creciendo en muchas otras áreas, pero al menos en nuestro distrito está muy enfocado en lo que son los varones. Entonces, cuando tú trabajas con Exploradores del Rey, es un ministerio que está enfocado en mentorear a la próxima generación de líderes siervos de por vida. Me encanta. Ese es el objetivo de Exploradores del Rey. Exploradores del Rey se trata de equipar, empoderar a la próxima generación que va a trabajar en Resto de su diferentes vida, áreas de la claro. iglesia. Puede ser que no trabajen Exploradores del Rey. Exploradores del Rey no está enfocado en decir, ok, Si voy a hacemos más generar más exploradores. exploradores. No. Nosotros estamos muy seguros y convencidos de que el objetivo de Exploradores del Rey es atraer a los muchachos para evangelizarlos, para que ellos evangelicen a otros y para que el día de mañana ellos sean evangelistas, misioneros, maestros, pastores, de la alabanza, ministros, de todo lo que Dios les haya puesto en su corazón a hacer. Nuestra misión o nuestro trabajo de nosotros como líderes es ayudar a los muchachos a descubrir cuál es el don que Dios les ha dado a Me cada uno de encanta. ellos. Sí, sí. Si a ti te dio el don a lo mejor de trabajar en talento o de trabajar en la música o de trabajar a lo mejor mentoreando a otros muchachos para ayudarlos a crecer en ese ministerio, entonces ahí es donde nosotros estamos enfocados en hacer esa tarea. Por eso estamos así como que con un objetivo muy en claro y con una meta bien trazada de decir, no se trata de lo que yo como líder puedo obtener o puedo crecer en Exploradores de Rey, sino de Correcto. que cuántos muchachos he alcanzado con lo que Dios me ha permitido a mí hacer en Exploradores del Rey. Ok, ¿qué es un poquito de lo que hacen? Porque sé que es un ministerio muy dinámico, o sea, por eso los niños, Sí, aunque tu mamá te diga, ve, o sea, sí vas por gusto propio, sí. porque Exacto, lo que pasa es de que lo atractivo de Exploradores del Rey, ujú, y eso que es algo que a mí me encanta, es de que tiene diferentes destrezas. Algunas de las destrezas que puedes encontrar en Exploradores del Rey son arquería, natación, arquitectura, ok, puedes encontrar albañilería, puedes encontrar alfarería, puedes encontrar un sinfín de actividades que nosotros las conocemos como ujú, las destrezas, ok, que están específicas a cada muchacho de acuerdo a su edad. ok. No solamente, o durante un tiempo se pensaba que Exploradores del Rey era así como que solo campismo, ¿no? O Ajá, sea, sí, como que tengo esa idea yo también. campamentos y a veces pensamos eso de Ujú, Exploradores porque es muy común que, porque el programa al principio así se diseñó, ok, en enfocarnos solamente en hacer actividades pues fuera, ¿no? Con un campamento. Pero poco a poco con los años Exploradores del Rey se ha ido actualizando. Ahorita claro, estamos trabajando en un programa que es muy conocido en todo lo que es Latinoamérica, que se conoce como el programa de Exploradores del Rey 2.0. ok, El 2.0 es una renovación del programa de Exploradores del Rey que se hizo cuando se fundó y después hubo un 1.0 y después ok, ahora al vino dos, un ok, 2.0. Entonces digamos que es la segunda transformación que ha tenido Exploradores del Rey a nivel general, internacional, sobre de qué trata el ministerio, que ahora ya está más enfocado en el propósito principal, que es evangelismo, que es misiones. es lo que te iba a preguntar. A través de todas esas actividades, ¿en qué momento les hablan de Dios o durante cada actividad? ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo se mezcla esta parte Sí. de que vas a jugar, vas a usar tu fuerza, tu energía, te vas a enfocar en lo que te gusta, pero de qué manera se vuelve integral? Se vuelve así porque cada una de las clases tiene un diseño así muy bien especificado.
cuando tú comienzas con una devocional, comienzas con una lectura bíblica, comienzas con un estudio en donde tú empiezas a hacer al muchacho reflexionar sobre una situación particular en su vida que está sucediendo y sobre un personaje bíblico que también estuvo pasando una situación similar, para que él se pueda identificar con un personaje en la Biblia que también pudo pasar una situación así y cómo reaccionó o cuáles son las cosas que tú puedes hacer de acuerdo a la palabra de Dios para poder salir adelante en esas circunstancias. Entonces, en la guía vienen unas preguntas en donde tú le dices al muchacho, ¿cómo debo de orar? ¿No? ¿Por qué debo de orar? Entonces ¿O que vaya hacia quién es adentro Jesús? de él Ajá. mismo. En donde él reflexione realmente sobre por qué tengo que hacer esto. ¿O por qué debo yo de estudiar estos pasajes bíblicos? ¿O qué enseñanza me deja estos pasajes? Y cuando tú terminas ese periodo bíblico, tienes cierto tiempo, porque todo está con un programa en donde tú vas a culminar, vas a hacer de ahí tu destreza, en la que ya ahora vas a hablar acerca de, muy bien chicos, vamos a hablar acerca de arquería y vamos a ver los tipos de arcos que hay, cuántas flechas y todo esto. Wow. Y después de eso terminas con una aplicación donde tu clase bíblica, tu destreza y todo tuvo un sentido para Me decirle, ok, encanta. mira, en la vida tú te vas a encontrar con dardos que van a venir hacia tu vida y que te pueden dañar, pero la palabra de Dios dice que no importa qué cosa venga, Me el Señor encanta. va a estar ahí para protegerte. Es súper Entonces, completo todo. Me sí, encanta. ¿Te recuerdas cuál fue esa clase que a ti te marcó? Que a lo mejor dijiste, este personaje en este momento me identifico. Tal vez no tengo a mi papá, pero me puedo proyectar en este personaje o cuenta, o cómo fue. sí, claro, yo creo que fueron muchísimas las clases que te puedo decir que marcaron mi vida, pero una de las cosas que a mí más me llenó, yo creo que fue cuando uno de los líderes se acercó conmigo y me dijo, al final de la clase, me dijo, oye, mira, eh, puedo ver durante estos días que has estado viniendo a las clases, me dice, que estás pasando algo difícil, me dice. Puedo notarlo, me dice, en tu mirada, en tu forma de ser. Tú eres un muchacho muy alegre, me dice, y últimamente te noto muy decaído, me dice. Y hoy durante la clase te noté muy pensativo. ¿Qué está pasando ahí? Entonces, ahí fue donde yo tuve la oportunidad de decirle lo que estaba pasando con mi familia, las situaciones que nosotros estábamos viviendo. Y ya fue donde él me empezó poco a poco a involucrar más, pero ahora en las partes más congregacionales de la iglesia. Okay. Entonces, él pudo detectar algo que estaba pasando en mi vida a través de las clases y ahí fue donde él me dijo, te invito a la semana juvenil. Me dice, hoy tenemos la clausura de la semana juvenil. Me dice, quédate. Me dice, yo creo que Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida si tú te quedas para que podamos pues conocer más acerca de lo que está pasando contigo, me dice. Entonces le dije, bueno, está bien. Y me quedé. Ese, Después de no ir al culto, solo ajá, a exploradores, esa vez te quedaste al exacto. culto. O sea, nosotros no íbamos a la iglesia Ujú. a ninguna otra actividad. O sea, ese fue el día que marcó mi vida, porque ese día fue cuando yo realmente me acerqué a Dios y me puse a orar y derramé todo mi corazón y yo no sabía lo que estaba pasando. O sea, yo no, nunca me había sentido así Esa experiencia. y fue algo maravilloso porque ahí fue cuando Dios restauró mi corazón y ese día me cambió totalmente. Ay, qué hermoso. Fíjate que mi esposo también, o sea, él cuando fue a Exploradores de Rey de niño, tuvo un maestro que, como tú dices, detectó cosas y una vez orando le dio palabras y de que tú tienes ta, de niño. Obviamente, pues creces, tomas tus propias decisiones, él se alejó, se fue al mundito un rato y él me decía, ¿no? O sea, siempre tengo en mente de que mi conversión pues ya fue de adulto, como iglesia, etcétera. Dice, pero yo siento que fue más allá. O sea, cuando ese maestro me dijo esa promesa que yo sé que venía de Dios, como que nunca lo olvida. Y ahora ya como Sí, adulto entiende y dice, es que exploradores, y aunque nosotros no tenemos exploradores del rey en la iglesia porque pues es chiquita y todo, sí. siempre valora eso y entonces me encanta porque veo que es algo que sí pasa, o sea, que desde niño puede ser marcado si tienes un buen Es maestro, un que buen líder. sí, esa es la importancia de que tengas
y por eso la visión de Exploradores del Rey ahorita ya se enfoca mucho en el mentoreo. Claro. Entonces, la palabra mentor Ujú. no se utilizaba antes en el programa de Exploradores del Rey, Ok. ahorita ya es algo fundamental. Tú eres un mentor, eres alguien que tienes que dar el ejemplo, tienes que estar al pendiente del muchacho, tienes que darle el seguimiento para que tú sepas que Claro. realmente es alguien que está buscando de Dios o que tiene una necesidad y Así que tú es. puedes ayudarlo a cubrir esa necesidad Claro, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, con la claro, palabra de Dios. Entonces, algo que a mí me pasó fue eso esa vez, así como pasó claro. con Abraham. Yo estoy segurísimo de que Dios ahí fue la manera en la que él estaba trabajando, porque a mí ese día igual, así tal cual, yo recuerdo las palabras que Dios me dijo, o sea, fue algo que Guau. siempre voy a atesorar en mi corazón y es un momento que marca un cambio completo en mi vida. Ahí fue Claro. donde yo dije, yo creo que este es el momento que más voy a atesorar porque lo voy a recordar para siempre. Claro. Por ejemplo, dices que llevas años trabajando con este ministerio, con los niños, con los adolescentes. No sé, dime si estoy equivocada, pero actualmente creo que la necesidad todavía es más grande. O sea, siempre ha habido problemas, ¿no? En casa. Pero ahora que hasta socialmente, culturalmente, no sé, las escuelas, las ideas que están ahorita levantando esa agenda, ¿tiene a los niños, a los adolescentes más confundidos? ¿O tú Sí. cómo ves ese cambio generacional? Sí, es muy complicado y es un reto que Exploradores del Rey, igual, así como muchos de los ministerios, estamos pasando, pero algo que nos ayuda mucho y es volver a los fundamentos. Claro. Es cuando nosotros empezamos a hablar acerca de cuál es la razón por la que estamos sirviendo en la iglesia, ¿no? Exploradores del Rey te invita a ti como líder a hacerte esas preguntas, a decirte cómo puedes mejorar tú como persona Ujú. para que puedas ayudar a los Ok. muchachos a conocer el ambiente, el contexto en el que ellos se están desarrollando, para que tú puedas darle armas a ellos para que puedan defenderse y sobre todo de que dentro de la clase tú puedas también ayudarlos a generar un concepto de ellos mismos y sobre la situación que están viviendo. Porque te voy a poner un ejemplo. Ujú. Tenemos nosotros 4 grupos, el grupo de navegantes, el grupo de pioneros, seguidores de la senda y exploradores. Exploradores es el grupo más grande, Ok. es el grupo donde hasta los 17 años pueden estar ellos como reclutas. Ok. Dentro de este grupo existen algunos premios que se llaman retos espirituales. Los retos espirituales consisten en una cantidad de premios que te ayudan a ti a conocer reflexivamente sobre las situaciones de tu sociedad. Ok, Por ok. ejemplo, nosotros ayudamos a los muchachos en cuestión de matrimonio, en cuestión de finanzas, en Guau. cuestiones sociales. Claro. Entonces, les enseñamos a ellos qué hacer durante el noviazgo. Por ejemplo, durante el noviazgo, ¿qué te está pasando? No, me está pasando esto, esto, esto y esto. Y nosotros tenemos una ayuda para ellos. En el Sin matrimonio, tabús. sí, exacto. Hablar tal cual las cosas, Ujú. hablar claro con ellos. ¿Qué enseña la palabra de Dios acerca de Claro. esto? Acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que Dios estableció acerca de la familia? Y cómo nosotros somos una parte fundamental. Entonces, es muy bueno y es un programa que a mí me encanta, sobre todo esa parte me gusta muchísimo, Ujú. porque cuando tú empiezas a trabajar con los exploradores, te das cuenta de que muchos de ellos tienen todas esas dudas que a veces no saben ni cómo Claro. expresar ¿O a quién? A o veces a no hay a quién quién. Ujú. recurrir. Entonces, una de las herramientas del líder es generar ese lazo de confianza y de amistad con los muchachos al punto de que ellos te puedan expresar esas dudas. Porque otro de los conflictos más grandes que presentamos como líderes también dentro de los ministerios es de que cuando tú hablas con los muchachos, difícilmente ellos logran expresarte así completamente con sinceridad las dudas que tienen. Ok. Entonces, yo creo que cada papá se va a sentir identificado de que cuando hablan con sus hijos es, ¿y qué tienes? Nada. Nada. Entonces, es lo Sí. más claro, ¿no? O porque no saben estructurar su idea, o es hasta Sí, por pena, a ¿no? Porque veces igual hasta y por sí sé, pena. pero ¿cómo se lo voy a Sí, preguntar a mis papás? nosotros como hijos, pues lo sabemos, que durante Claro, muchas veces nos preguntaron nuestros papás y no les decíamos, claro. porque no teníamos esa confianza o porque sentíamos pena Ujú. o porque sentíamos que era un tema que no sabíamos cómo expresar. Ujú. Entonces, a diferencia de que cuando tú empiezas a desarrollar cierta amistad con los muchachos y ellos te empiezan a externar esas dudas, ya es ahí donde tú con la palabra de Dios puedes ayudarlos y con todas las herramientas que tienes como líderes puedes empezar a aclarar esas dudas Claro. y a decirle, no, no estás solo.
O sea, tranquilo. Mira, la palabra de Dios nos ayuda en esto, y tú puedes crecer como un varón cristiano, como un varón de Dios, Claro. de que Dios te ayuda a ti a salir adelante y tú vas a estar al frente de un hogar y Dios te va a dar a tu esposa, Dios te va a dar hijos, Dios te va a dar algo tan maravilloso, es algo tan bonito, pero tienes que seguir el camino que Dios nos ha dado, tenemos que permanecer en él, porque no importa las circunstancias que vengan y que nosotros sintamos que es algo que está confundiendo nuestras mentes. Tenemos que leer la palabra del Señor y ahí el Señor poco a poco nos va a ir fortaleciendo. Hablar con pasajes específicos que le ayuden Claro. a él a reconocer que Dios es lo principal en su vida y es lo que le da su identidad. Me encanta porque siento que ahorita socialmente se está diluyendo mucho, ¿no? Como esa Sí, parte exacto. de que el hombre, pues, no tienen autoridad porque las mujeres estamos empoderadas. Sí, Y es exactamente. como, sí, pero ¿qué dice la Biblia sobre el hombre ser Exacto. cabeza de su hogar? Como esa parte que dices, vas a ser padre un día, vas a... Qué bonito, Sí, ¿no? Decirle a un niño que en vez de, ay, guacala, yo no voy a tener novia. No, sí vas a tener una no, novia y sí te vas a exacto. casar y Y es que esperando que sí, esa sea la exacto. generación que se levante. Qué padre, me encanta. ¿Tienes alguna historia de algún niño que te haya impactado, que tú no sé, veías hacia dónde se estaba yendo y cómo el trabajar con él lo llevó a algo mejor o... Sí, hay un muchacho en nuestro destacamento. La verdad es que todos ellos, Ujú, los que estamos ahorita trabajando con cada uno de ellos, a mí me impresionan. ok. Entonces, me dejó marcado mucho la situación en particular Ujú, de este muchacho, porque él lo vimos crecer desde pequeñito. Estaba en el primer grupo en Navegantes, poco a poco él fue creciendo. Entonces llegó un momento en el que cuando nosotros lo veíamos poco a poco asistiendo a sus clases y estando ahí, hubo un punto en su vida en el que también pasó una situación familiar muy difícil, en la que nosotros decíamos, pues empezamos a orar por él, ¿no? Teníamos ahí, Señor, por favor, ayúdalo, porque claro. ayuda a su familia, porque están pasando un momento muy complicado y no sabíamos cómo iba a afectar eso a él en su crecimiento, porque estaba teniendo un crecimiento en exploradores muy bonito, en el que él pues estaba llegando a un punto en el que nosotros decíamos, él un día va a estar como líder o va a estar como misionero, va a estar como Ok. pastor, va a tener algo que sabemos que Dios le ha dado, ¿no? Entonces estábamos muy preocupados por esa circunstancia, pero estuvimos orando por la familia, estuvimos orando por ellos, estuvimos orando por sus papás, por sus hermanas, estuvimos orando por todos ellos y gracias a Dios él salió adelante con la ayuda de Dios y hoy en día es un muchacho que sirve en la iglesia. En muchas áreas, es músico, está en multimedia, apoya en la sociedad de jóvenes, Varias cosas. está Metido. metido. Está muy enfocado. Y cuando lo vemos y los vemos participar en tantas cosas, nos llena de mucha alegría, porque saber que poco a poco él fue creciendo en Exploradores del Rey. Hubo una vez que yo le decía a mis hermanos, le digo, estoy muy contento con ese muchacho. Le digo, ¿sabes por qué? Le digo, porque hace como un año, le digo, como el año pasado yo creo, le dije, oye, fíjate que me gustaría que hubiera una base de datos de las alabanzas en la computadora de la iglesia. Le digo, yo lo intenté hacer, le digo, pero la verdad es que yo no pude, le dije. Yo no soy tan técnico con esas cosas, le dije. Y yo se lo comenté para ver, ¿Qué le nacía, a no? ver qué nacía en su corazón de hacer. Entonces, ahí quedó. Y después de unos meses se me acerca y me dice, oye, Alex, es que lo que pasa es que ya estoy trabajando lo que me dijiste. Y le digo, ¿de verdad? Le digo, y me dice, sí, ya lo estoy haciendo. Vas a ver que pronto ya lo vamos a tener en la iglesia. Wow. Ah, está bien, le digo. Y ahí lo dejé, ¿no? No, hace unos meses atrás, ya todo el grupo tocando con las alabanzas que estaban ahí en la base de datos y todas las letras y todo. Y se me acerca y me dice, Alex, ya lo logré, ya lo puse y me dice, ya están ahí todas Wow. las alabanzas. Y le digo, órale, qué padre, le digo, me da mucho gusto, le digo, muchas felicidades, le digo, qué bueno que lo hiciste, le digo, la verdad estoy muy contento, es algo que yo no sabía si se iba a poder hacer, le digo, pero me da mucho gusto que lo hayas hecho. Entonces es
ves esas aportaciones que él va haciendo poco a poco, que va creciendo, porque lo vas impulsando, Claro. porque vas ahí de la mano con Y él. que a la vez te confirma, o no sé, que no está ahí como por rutina o por religión, sino que está Exactamente. sirviendo y que Sí, está apasionado también realmente. por hacer Sí, algo. así es. Ay, qué padre. Tengo una pregunta. Por ejemplo, tú decías que cuando ibas ahí, pues a veces ni tu mamá iba y que no se congregaban, pues eventualmente en los demás días, ¿no? Por ejemplo, si alguien nos está viendo, si tienen niños, a lo mejor todavía no se deciden, pero ya ves que luego pasa que Sí. ahí están los niños, que mis hijos Ajá, vayan no. y ya luego yo veo Ahí qué nos hago, vemos al ¿no? ¿Qué rato. hago yo? Ajá. ¿Pueden hacerlo? ¿Cómo funciona en ese Sí, sentido? claro, o sea, no hay ninguna limitación. O sea, Impedimento, nada, ok. realmente Exploradores del Rey está abierto para que pues asistan los muchachos. O sea, aunque los papás no asistan a la Ujú. iglesia, los pueden llevar y poco a poco pues vamos trabajando con ellos, enseñándoles la palabra de Dios y enseñándoles sobre el programa de Exploradores del Rey. Mm, Eso es algo que funciona mucho porque es lo que te decía hace ratito de que siempre nos preguntan eso a mis hermanos y a mí porque los tres hemos crecido en Exploradores del ujú, Rey y siempre nos decían, nunca veíamos a tu mamá porque sabíamos que estaba trabajando. ujú. ¿Cómo es que ustedes siguen en la iglesia Claro. sirviendo a Dios si no había nadie en su casa que les dijera, vayan al templo o Ujú, así? Porque muchos papás sí se han tenido esa confianza de acercarse conmigo y decirme, hermano, ¿qué hago? Dice, porque yo estoy luchando con mis hijos. No quieren asistir a la iglesia, no quieren buscar de Dios. ujú. ¿Qué puedo hacer? Algunos de los consejos que yo les he dado a los papás, les digo, hay que revisar muy bien, hermanos, cuál es el tipo de motivación que le estamos dando a nuestros hijos. Ok. Algo que yo es crucial, que siempre repito que mi mamá hizo, que siempre se lo vamos a agradecer porque ella siempre lo hacía así, es de que ella usaba mucho la psicología con nosotros. Ok. Ella nos decía así como de que, hijo, pero tú no eres así. Tú no eres así de malo o de estar Ok. faltando al templo. ¿A ti te gusta ir a la iglesia? ¿Y tú Y así? nosotros, Así, sí, así sí me nos gusta. gusta ir a la iglesia, sí, cierto, nos gusta ir a exploradores. Ok. O de pronto nos decía, así como, muchachos, así desde el lado compasivo como mamá, yo no voy a estar en la iglesia, pero yo sé que ustedes van, yo sé que ustedes están ahí, o yo sé que ustedes están asistiendo. O de pronto si venía una actividad, o sea, mi mamá veía cómo le hacía, pero nunca dejaba que nos perdiéramos una actividad de Exploradores de Rey. Y era siempre puntual, así que vayan, asistan, estén ahí. No importa que pues después ella veía cómo le hacía con el Claro. dinero, porque éramos tres varones y los tres nos pagó carrera, los tres nos pagó todo. Wow. Entonces ella tenía todo el tiempo esa presión de las finanzas Claro. y ella después, ya ahorita, hoy en día platicando con ella, se abría con nosotros y nos decía, la verdad es que habían veces que yo tal cual no tenía ni un peso en la quincena y oraba y Wow. le decía, Señor, pues ayúdame, porque tú eres mi ayudador, tú eres el que me va a suplir, yo no estoy haciendo nada malo, yo estoy cuidando de mis Claro. hijos, estoy procurando que estén en la iglesia y tú me vas a sacar adelante. ¿Crees que un poco la bendición también llegaba porque ustedes sí estaban ahí? Sí, exacto, también. Y que en vez de, bueno, que fueron de apoyo, por así decir, Claro. o mínimo no como tengo tres problemas o tres hijos problemáticos que se Sí, están claro. metiendo en problemas o que están en drogas o que... Y entonces, Sí, aparte de lidiar con finanzas, con un hogar, con sí. tres terremotos, y en vez de eso, No, en saber vez de que, eso. uff, bueno, al menos Yo están... creo que también eso ayudaba mucho a mi mamá, el que nosotros realmente obedeciéramos de esa forma. Claro, Porque sí, o sea, no te voy a negar, o sea, nosotros pues éramos muchachos, o sea, de claro. pronto sí, o sea, hubieron veces que sí me falté a la escuela o que de pronto no nos íbamos a la iglesia, Sí, sí. pero, o sea, sí hubieron o sea, casi todo el tiempo nosotros sentíamos ese llamado en nuestro corazón de estar ahí, de estar en Exploradores del Rey, de aprender sobre las clases. Y siempre hubo un líder que se acercaba, que nos daba la mano, o Qué sea, que no importante nos eso. dejaba solos. O muchachos, yo los llevo a su casa, Ay, qué bello, sí. yo los acerco a su casa. O muchachos, ¿en qué se van a ir? O váyanse con cuidado, Pendientes, pendientes. pendientes. O sea, siempre había alguien que cuidaba de nosotros. Eran las oraciones de mi mamá, las oraciones de mis abuelitos, Claro. todo eso ayudó muchísimo. Entonces, esos consejos para las mamás, para los papás que hoy en día están luchando con sus hijos, es seguir orando, seguir motivando a sus hijos de que ellos pueden más,
de que ellos pueden hacer más de lo que realmente ellos piensan, porque a mí muchas veces me pasaba eso, algo que a mí siempre me ha afligido en mi corazón años atrás, era acerca de que yo carecía de mucha identidad. Ok, Yo tenía muchos problemas de inseguridad, muchísimos. A mí me ok. daba miedo hablar con las personas. Imagínate, y ahora estás haciendo Imagínate podcast. ahorita, me Guau, daba ¿cómo mucho miedo crees? hablar O con sea, las ¿cómo crees? Y personas. ahora hablas a niños, conferencias, porque te he visto dando conferencias, te nos cuentas un Sí. poquito, y talleres y todo, imagínate. De verdad, Wow. hubo un punto en la prepa en el que yo trataba de hablar con los compañeros y no podía. O O sea, ni sea, así de, no, y wow. hay una historia muy chistosa de que una vez me pidieron que le diera un recado a alguien, porque ya ves antes del WhatsApp. Sí, 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 tenías que mandar los recaditos. Ajá, entonces me dijeron, no, pues ve a decirle a tal compañero de que mañana hay ensayo de música. Y yo, bueno, está bien. Y ahí voy atrás de ese compañero, siguiéndolo, porque ya era la hora de la salida. Lo seguí como por 2 cuadras y no me O sea, no, atrevía ey, a ey, no. decirle, oye, no podía. Hasta hubo un punto en el que no sé cómo Ah, me armé de valor, que lo toqué así del hombro y le dije, oye, perdóname, le digo, me da muchísima pena, le digo, me da muchísima pena. Nada más te quiero decir que mañana hay ensayo. ay, y el chico corriendo porque creo que me van a saltar. No, después él se voltea así y me dice, Brito, pero ¿qué pasó? ¿Por qué te da Sí, pena? sí, Y sí. él es súper buena onda. Era de los chicos más populares en ese entonces de la prepa. Pero me acuerdo que él era súper buena onda. O O sea, sea, ni él siquiera era siempre... porque lo que te puede No, o decir, sea, sino nada que tú. ver. Era yo tenía ese conflicto. Entonces, no, de verdad. Y ver el crecimiento que Dios me ha permitido tener hasta el día de hoy. Saber que salí de esa situación con ayuda de Dios Claro. a través del Ministerio de Exploradores del Rey fue algo que yo dije, no, de verdad. Creo que independientemente de Ajá. todo lo que ves con los niños, con los adolescentes que trabajas, creo que al final tu testimonio es tu propia, o sea, tu Sí, herramienta, ¿no? Es decir, claro que funciona, claro que es un ministerio claro, que exactamente. bendice, que puede ayudar a los niños. Me encanta. Una pregunta más, por ejemplo, si algún pastor, algún líder en alguna iglesia nos está viendo y quisiera saber cómo, como que los requisitos o cómo pudieran tener este ministerio, ¿cómo sería? Bueno, yo les invito a que se acerquen a cualquier líder de exploradores. De preferencia, si pueden contactarnos a nosotros Ujú. para que les podamos dar las bases de cómo iniciar Exploradores del Rey. En Facebook, bueno, yo estoy ahí como Jesús Brito, Ok, Jesús Brito Cupil. aquí por favor, para En que te Facebook yo estoy busquen. como Jesús Brito Cupil y estamos trabajando ahorita de la mano con el sitio para eso, para ayudar Ok. a las iglesias a iniciar con el Pero me proceso de refiero a que exploradores del necesitan rey. algo específico, cuáles serían como los No necesita requisitos, nada en cuántos niños, específico, ¿no? nada. De hecho, Solo querer. ahorita que me dijiste Ajá, que tienes niños en tu iglesia y que se puede, o ok. sea, se puede iniciar exploradores del rey, o sea, aunque tengas un niño, o sea, Ok. No hemos necesitas los conocido, 4 grupos, por no, ejemplo, con lo que hemos tienes. conocido Ok. destacamentos de un niño, Ay, realmente, cosita. porque el líder o el papá dice, es que yo quiero que mi hijo crezca con Ok. exploradores del rey, entonces lo trabaja y lo hacen. Exploradores del Rey es un ministerio que se adapta a las necesidades de la iglesia. Me encanta. A las necesidades que tú tienes son los grupos que vas a trabajar, es el crecimiento que vas a tener, son las medallas que puedes obtener. Hay medallas que se pueden obtener con pocos requisitos, Ok. no realmente se requiere Es lo mucho. que tienes ahorita como parches, esos que simbolizan Sí, algo de esto. algunos de los parches que yo tengo Ujú. son de las actividades que nosotros hemos podido Ok. realizar. Otros ya son de Sí, sí, crecimiento. porque he visto que luego Sí, los niños también traen esos sí, 15 parches, ¿no? exacto. Esos son de todas las actividades que hagas. Por cada actividad que tú hagas, puedes Ok. hacer un parche, un campamento, un retiro espiritual, Ok. lo que tú hagas algo especial y haces un parche. Entonces el parche se va ganando como la historia de tu recorrido a través de este programa del Rey. Ah, qué bello. Muy bien, Alex, pues muchas gracias. Ha sido un placer tenerte. Me gustaría que, no sé si tienes algún otro consejo o algo último que quisieras recalcar de la importancia de que los jóvenes, de que los adolescentes, de que los niños conozcan de Dios desde esa temprana edad y de esta forma integral, sobre todo, porque puedes hablarle de Dios, pero Sí, qué claro. mejor. Pues más que nada, pues decirles que de verdad de que cuando nosotros realmente tenemos en nuestro corazón ese anhelo por buscar de Dios, Dios obra poderosamente en cada uno de nosotros. Sí es muy importante que aprendamos a reconocer nuestras debilidades y decir, Señor, pues aquí estoy. Porque cuando tú aprendes a humillarte delante de Dios, porque es algo que Dios pide, que nos humillemos delante de su presencia, que lo obedezcamos. Cuando aprendemos a hacer eso, Dios te muestra cosas tan maravillosas en tu vida,
te cambia completamente, te ayuda a salir adelante, te muestra cosas que jamás te hubieses imaginado haber vivido. Yo he tenido una sinfín de experiencias que Dios me ha permitido vivir, que siempre le doy gracias a Él por todo eso, porque de no haberme acercado a su presencia, de no haber dicho, ¿sabes qué? Sí, lo voy a intentar, lo voy a hacer, yo creo que me hubiese arrepentido de todas las cosas Claro. que Dios me ha permitido tener hasta el día de hoy. Así que es muy importante, yo les invito a que si conocen a alguien, que invítenlo al programa de Exploradores del Rey, invítenlo a la iglesia, a que busque de Dios, porque de verdad que es lo mejor que podemos hacer. Muy bien, pues ya escucharon. Si tú eres papá, mamá, un líder, pues yo supongo, espero que este capítulo, este episodio te haya bendecido. La información que nos trajo Alex es increíble. Entonces, si tu iglesia no tienes exploradores, acércate, búscala. Qué mejor, ¿verdad? Que los niños se empiecen a formar desde su infancia para que sean esa generación que deseamos, esa generación que nazca, que crezca con niños, con varones, con cabezas de hogar, firmes, fuertes, con una identidad y con una convicción. Pues esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por sintonizar Metanoia, el podcast. Mi nombre es Bárbara Coello y nos vemos la próxima. Adiós.